bueno que sigues con nosotros. Ahora yo te invito a que tú puedas escuchar la poderosa palabra de Dios en labios de Juan Germán Ortiz con el tema El ataque de la duda. No le cambies, este es tu programa Creyendo lo Imposible. Es Mateo 11, los primeros 6 versículos. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús, les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Schopenhauer es un filósofo, fue un filósofo. Podría yo agregar un filósofo pesimista. Se nos dice que una noche se sentó en la banca de una plaza pública, metió su cabeza entre sus manos y se sumió en profundos pensamientos. Un policía que pasaba por ahí, al verlo y al confundirlo con un cualquiera, se le acercó y le preguntó: ¿quién es usted y qué busca aquí? Schopenhauer le contestó: eso es precisamente lo que quisiera saber. ¿Quién soy yo? ¿Y qué estoy buscando en este mundo? Schopenhauer tenía dudas, es decir, estaba siendo atacado por algo que se llama duda. Estaba siendo atacado, en otras palabras, por la duda. Déjeme decirle que nosotros también, tarde o temprano, lo vamos a hacer. ¿Qué quiero decir? Que vamos a ser atacados por la duda. La duda va a llegar y simplemente va a movernos de alguna manera u otra el tapete. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en este pasaje? Eso es lo que yo quiero mostrarles en relación del ataque de la duda. Déjenme hacer entonces, en función del ataque de la duda, 3 simples consideraciones. En primer lugar, la razón del ataque de la duda. Es decir, ¿cuáles son las razones para que se produzca un ataque en un momento dado? Déjeme mencionarle 2 cosas. La primera, la duda ataca cuando estamos sufriendo, es decir, cuando estamos en el hoyo, es decir, cuando estamos enfrentando la adversidad. ¿Qué encontramos? Bueno, el verso 2 dice que al oír Juan en la cárcel, yo quiero decirle que el sufrimiento es algo democrático. El sufrimiento va a llegar al taxista, va a llegar al banquero, va a llegar al pastor. Juan, ¿dónde está? Bueno, el pasaje es bastante claro. Juan está en la cárcel y en la cárcel él experimenta el dolor, experimenta angustia, está triste, podríamos decir, está deprimido. Déjenme decirles que Juan el Bautista era hijo del desierto. Él había vivido siempre en espacios abiertos. Es muy probable que nunca hubiera vivido en una casa.
Y entonces ahora, al estar en una cárcel, simplemente un lugar oscuro, caluroso, solitario, deprimente, eso hacía que Juan tuviera mucho tiempo para meditar en la injusticia de su situación. El sufrimiento se va a presentar. Y en el caso de Juan se presenta preguntando, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando con Juan? Bueno, Juan se pregunta, ¿por qué estoy en la cárcel? La misma pregunta que nosotros nos hacemos cuando estamos en una situación difícil. Juan se pregunta, ¿no soy siervo de Dios? ¿Y por qué estoy en esta prisión? Déjeme decirle que el sufrimiento muchas veces no se da tanto por lo que se padece, sino porque sencillamente activa nuestra imaginación y con ello aumenta nuestros males. Alguien ha dicho que el sufrimiento es inevitable, pero el sentirse miserable es opcional. Tú decides cómo te sientes en una determinada situación. Hay algo más. La duda ataca cuando estamos separados, cuando hay una distancia de por medio, cuando nos sentimos distantes de alguien, cuando nos sentimos alejados a la fuerza de algo o de alguien. Fíjate, Juan, al oír los hechos de Cristo, ¿qué es lo que está pasando? Juan está en la cárcel, Juan el Bautista, y lo único que puede hacer es oír lo que Cristo está haciendo, pero él está solo. Ciertamente los discípulos de Juan lo podían visitar en la cárcel, pero él sigue solo. ¿Cuál es el sabor? ¿Cómo es el sabor de la separación? Bueno, los que alguna vez hemos estado separados de alguien, sabemos que el sabor es amargo. Ahora, la amargura de la separación hace que Juan se pregunte, si Jesús es el Mesías, ahora, si Jesús está haciendo todos esos hechos que yo oigo de él, entonces, ¿por qué no viene a sacarme? ¿Cómo es que yo, su amigo, su pariente, su precursor, sigo aquí encerrado? Lo cierto es que ha pasado el tiempo. Ya es mucho el tiempo que Juan ha estado en la cárcel. Y déjeme decirle que entonces la impaciencia empieza a apoderarse de Juan. Lo cierto es que la distancia es fría. Y la impaciencia hace que no sepamos en un momento dado si una cosa es cierta o no es cierta. La distancia es fría. Y yo creo que la distancia pone triste a cualquiera. Y es más, es capaz de quebrar a cualquiera, de partirlo en un momento dado. Por eso, alguien dijo que si la separación te visita en tu prisión, entonces deja de construir paredes y mejor construye, empieza a construir puentes. Ahora, ¿qué era lo que Juan quería? Bueno, en un momento dado, cambiar de lugar. Y yo creo que cuando estamos en una situación de distancia, eso es lo que nosotros queremos, cambiar de lugar. Pero a veces, a pesar de que querramos cambiar de lugar, esto no es posible. Por eso también alguien ha dicho que mejor que cambiar de lugar es cambiar de actitud. Porque cuando yo puedo cambiar mi actitud, mi vida va a cambiar. Déjeme decirle la segunda cosa. La realidad del ataque de la duda, la realidad. Ahora, la duda ataca en la soledad. Es decir, cuando estamos solos, la duda va a venir. Fíjate, dice, y al oír Juan, ¿qué pasa? Juan está solo y él solamente escucha.
Alguien ha dicho que el diablo es un gran sembrador y es un gran sembrador de dudas. ¿Cuándo? Cuando estamos simplemente solos. Ahora, la soledad frustra nuestros sueños. Nosotros tenemos sueños que quisiéramos ver realizados. Juan seguramente tenía sueños, quería verlos realizados. Hay un impedimento, es la soledad. Déjame decirte que el mayor frustra sueños es como tú te ves. Porque como tú te ves, así te vas a sentir. Ustedes recuerdan en un momento dado a un gran campeón del Antiguo Testamento, que tiene una gran victoria en el Carmelo. Su nombre Elías, derrota a un sinnúmero de profetas de Baal. ¿Qué pasa a los días siguientes? Bueno, Jezabel, la patrocinadora de toda esa bola de sacerdotes, lo amenaza. Y entonces él se ve solo. Y al rato se siente solo, y al rato está solo, y al rato empieza a caminar solo, caminar y caminar y caminar y caminar, hasta que Dios ahí debajo de un enebro lo alcanza con una torta y lo alimenta. Y después se va a levantar, se va a sacudir el polvo y va a seguir caminando. Porque se ve solo y se siente solo. Déjame decirte que la realidad es que no está solo. Dios mismo después lo va a tener que sacar y aclarar las cosas y decirle que hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Pero él se ve solo y él se siente solo. La realidad es que nadie está solo si Dios está con él. Ahora, cuando te sientas solo, fíjate en el sol. Siempre está solo, pero no deja de brillar. Ahora, la duda ataca en la seguridad. ¿Qué quiero decir con esto? Que le pega a la seguridad. Es decir, uno primero está muy seguro, pero cuando sencillamente la duda llega, entonces como que la seguridad se empieza a desquebrajar. Fíjate, le envió 2 de sus discípulos. ¿A quién? A Jesús. Ahora se los envía para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Yo quiero decirles, amigos, que platicar con la duda tiene siempre un costo. Ahora, ¿cuál es el costo? En el caso de Juan el Bautista, la duda lo asalta allí en la cárcel y entonces él se pone a platicar con ella y entonces al rato encontramos a un Juan sin seguridad, a pesar de haber dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en relación de Jesús, a pesar de haber oído, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a pesar de haber bautizado al mismo Jesús. ¿Qué hace la duda? La duda te va a robar, es un gran ladrón, podríamos decir, te va a robar la seguridad. ¿No has encontrado a alguna persona por ahí atacada por la duda que dice, habiendo metido la pata y la rodilla y toda la pierna en una situación, debía haberlo hecho de una manera diferente? Yo no sé por qué lo hice así. O muchas veces la duda va a venir y te va a decir no eres bueno, y entonces tú, lleno de duda, vas a decir, bueno, es que no soy bueno. O muchas veces la duda va a venir y te va a decir, no lo hagas, es mejor que no lo hagas, no te metas. Y entonces tú vas a decir, no puedo hacerlo. O muchas veces la duda va a venir y te va a decir, eres un tonto. Y tú vas a decir, sí, soy un tonto. Por haber sido tonto. Pero qué tonto soy. Lo cierto es que la duda te va a robar la seguridad.
Hay un autor que dice lo siguiente: la fe es la capacidad de soportar las dudas. Por eso es muy importante traer un escudo. Este escudo es el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque el diablo muchas veces va a lanzar dardos de fuego, y esos dardos son dardos de dudas. Y entonces, si tú no traes algo que se llama fe, simplemente todos esos dardos te van a llegar. La fe es la capacidad para soportar las dudas. Cuando uno tiene fe, entonces va a soportar las dudas. No le va a dar entrada a las dudas. Uno va a seguir adelante y simplemente no se va a guiar por lo que siente, sino se va a guiar por lo que sabe. Y lo que sabe es la palabra de Dios. La tercera cosa, ¿cuál es el remedio? El remedio para el ataque de la duda. Déjeme marcarle dos cosas que veo en el pasaje. La duda halla su remedio en la respuesta de Jesús. Jesús es alguien que siempre tiene una respuesta para nosotros. Fíjate, respondiendo Jesús, les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Déjeme decirle que el Cristo nuestro no es silencioso y tiene la respuesta precisa a nuestras preguntas. Tiene la respuesta precisa a las preguntas de Juan. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? No son palabras solamente, sino son hechos, hechos. Dice: las cosas que oís y veis, esas son las que deben de ir a contar a Juan el Bautista. Yo quiero decirle que Jesús es respuesta pronta cuando la duda pretende hundirnos. ¿Se acuerdan de Pedro? Va caminando sobre las aguas y de repente la duda lo asalta cuando se distrae mirando simplemente el viento recio. Y entonces dice la Escritura que tiene miedo y comenzó a hundirse, pero simplemente no acaba de hundirse. ¿Por qué? Porque una mano poderosa lo va a detener en su hundimiento y lo va a sacar a flote. La duda hunde, pero Jesús es el fin de la duda. Jesús es alguien que responde. Y la última cosa, la duda halla su remedio en la realización de Jesús. Fíjense, ¿qué es lo que les va a decir? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y me llama mucho la atención esta frasecita final: y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Por qué Jesús introduce esta frase última? Bueno, porque los profetas eran enviados a los reyes, porque los profetas eran enviados a los príncipes. Pero Cristo es enviado a los que los filósofos y los rabinos consideraban ignorantes. Y no solo ignorantes, sino malditos. Fíjense, mas esta gente, decían los maestros de la ley, mas esta gente no sabe la ley, maldita es. Era el concepto que esta gente tenía de la gente pobre. ¿Quiénes? Los maestros, los filósofos. En un momento dado era la opinión que tenían de la gente pobre. Pero Cristo está siendo enviado. ¿A quiénes? A los pobres. ¿Para que sigan pobres? No, para que salgan de su condición. Porque al entregar su vida a Jesús, su vida definitivamente cambiaría. Algo que me llama la atención es que era una prerrogativa de Dios el abrir los ojos a los ciegos.
Fíjense lo que dice: Jehová abre los ojos a los ciegos, Salmo 146:8. Pero en un momento dado es una credencial que Jesús está exhibiendo de su poder, cuando sencillamente les dice: busquen por allí a un ciego y tráiganmelo. Y en ese momento Jesús, a pesar de que era una prerrogativa solamente de Dios, entonces Jesús le abre los ojos a los ciegos. ¿Y queréis algo más? Les dice: traigan por allí un muerto, y entonces lo resucita. Déjeme decirle que si tú estás desesperado, entonces tú debes darte cuenta de una cosa: que Jesús no lo está. Si tú estás desesperado, Jesús no lo está. Por eso, yo creo que tú debes tomar decisiones. Y una decisión es dejar de hablar mal de alguien. Por ejemplo, alguien que simplemente no te ha visitado en tu cárcel. Alguien que a lo mejor tú esperabas que viniera y te ayudara, pero simplemente no lo ha hecho. En vez de hablar mal y con ello darle lugar a la duda, pues simplemente hacer algo mejor. Dejar mal de hablar de tu situación. Yo sé que ninguna cárcel es bonita, pero déjame decirte que si tú cambias tu actitud, es mejor que cambiar de lugar. Y en un momento dado, dejar de hablar mal de tu futuro. Hay gente que le tiene miedo al futuro y mira al futuro con miedo. Déjame decirte que en vez de hablar mal del futuro, uno tiene que recordar que por muy adverso que el futuro sea, sabemos quién lo controla. Lo cierto es que nada te va a faltar si tú confías en el poder de Jesús y en el Jesús de poder. Yo quiero hacerte una invitación. Yo no sé cuáles sean las dudas que te están atacando. No sé cuál es la duda que el diablo está utilizando para detenerte, para frenarte, para dañarte. No sé, pero tú sí lo sabes. Lo que quisiera es invitarte a que le truenes los dedos a la duda. Y en vez de dudar, poner tu confianza en Jesús. Saber que Jesús tiene poder. El poder que tu vida necesita. Poner tu confianza en Jesús. En un Jesús de poder. Saber que Jesús tiene la respuesta como la tuvo para Juan el Bautista. Que no te va a dejar con tu duda, sino que va a hacer algo. Simplemente te va a dar la respuesta que tu vida necesita. Pero ¿qué tienes que hacer tú? Lo que tienes que hacer es tronarle los dedos a la duda y darle lugar a la fe. Porque la fe es la capacidad que Dios nos da para hacerle frente, para soportar todas las dudas que el diablo en un momento dado nos manda. Toma la decisión. Mejor que dudar es confiar en Jesús y saber que Jesús no solo tiene poder, sino es poder. Y en su poder, toda duda tiene la respuesta precisa que en un momento dado. Cuando la duda ataca, perdemos la seguridad. Cuando la duda nos hunde, está la mano de Jesús para salvarnos. Estando Jesús con nosotros, no estamos solos. Y si te sientes solo en este momento, llama al teléfono de Creyendo lo Imposible, 5705-1588, o bien el teléfono de Quiéreme 1440, el 1035-0043.
O como bien decía Pedro, también los invitamos, te sientes solo, ven, te invitamos a que estés con nosotros, con la familia espiritual de Creyendo lo Imposible. Estamos en Zarco número 50, la colonia es Guerrero. Nuestros servicios son 9 de la mañana, 10, 15 y 1 de la tarde. Y no le cambies, vamos a un corte comercial y regresamos en tu programa Creyendo lo Imposible.